y se me acabó todo y ya los premios que tenía en una repisa ya no me nutren. Bienvenidos a un nuevo episodio de 13%. Durante los últimos episodios hemos intentado hacer algo diferente, y es que, como vivimos en tiempos excepcionales, creemos que nuestra mejor manera de aportar es trayéndoles historias e ideas que sirvan para adaptarnos y sobreponernos a la vida en COVID. Hoy entonces el episodio número 9 de la tercera temporada de 13%, Tejer Mentalidad. Yo soy Nicolás Pinzón. Y yo soy Andrés Acevedo, y nos parece absurdo que solo el 13% de la población mundial ame su trabajo. Por eso creemos que es vital contar las historias de esa minoría especial, esa que no odia los lunes ni espera impaciente a que llegue el viernes, ni trabaja solo por dinero. Con la ayuda de todos ustedes queremos darle un nuevo sentido a esa parte de nuestras vidas que se llama trabajo. No cabe duda de que vivimos en tiempos marcados por la incertidumbre. Y es que incertidumbre no solo tiene que ver con no saber qué va a pasar mañana, sino con el hecho de que muchos ya hemos visto que tal vez la versión de nosotros mismos, que nos funcionaba de maravilla en el mundo pre-COVID, puede no ser compatible con la nueva realidad. Es incierto entonces cómo vamos a salir de esta crisis, y también es incierto cómo vamos a tener que cambiar y adaptarnos para sobrevivir a ella. Y se me acabó todo y ya los premios que tenía en una repisa ya no me nutren. La historia de hoy es una historia de desapego, y su protagonista es ella. A ver, yo nací en Medellín, en El Salvador. Mis papás nunca fueron pues personas de mucho dinero, una clase media. Viví toda mi vida, como hasta los 23 años, en Santa Mónica, al lado de la Comuna 13, escuchando disparos todo el día. Y mis papás son de Segovia y toda mi familia, como una familia muy concentrada en la minería, y me llevaban siempre a Segovia en las vacaciones, y en Segovia me tocó ver granadas, asesinatos, balaceras. Después en mi vida adolescente, Ella es Carolina Alzate, y su infancia estuvo marcada por un entorno violento en el que la certeza no era una palabra que se usara a la ligera. Y es que no había certeza de que sus amigos fueran a terminar en malos pasos, ni certeza de que a Carolina no le iba a pasar nada yendo hacia el colegio, ni tampoco certeza de que el futuro deparara algo mejor. Yo siempre había dicho, yo quiero una vida bien interesante, y pues sí la tengo, con todos los condimentos y sabores, parece comida de la India. Y claro, empiezo a darme cuenta que no es perfecta, que tiene un montón de sabor y de picante, pero que tiene unos condimentos distintos a las vidas de cómo las mostraban los otros, que las mostraban muy perfectas. A Carolina se le había cumplido su deseo de tener una vida interesante. Y si quieren tener una mejor idea de a qué se refiere exactamente Carolina con interesante, escuchen esto. Mira, yo me estaba arreglando en la casa, me acuerdo que yo iba para la práctica, algo así, y mi hermana iba para la universidad, y yo sentí un freno horrible, como en seco. Era un bus sin frenos, y el busero lo que dijo fue, yo me meto en uno de estos garajes y eso me frena, y a ver, pues si no nos matamos todos. Y eso fue lo que hizo. El bus llegó y bajaba así por la loma y se metió así en curva y entró al garaje de la casa de nosotros. 36 heridos, pensamos que mi hermana la había cogido, pero mi hermana un minuto antes había cogido otro bus y siquiera se había ido. Mi papá salió en pelota al baño corriendo, gritando, yo, papi, ¿qué es esto? No, o sea, eso fue... Afortunadamente no hubo muertos, no pasó nada más allá. Un día estaba sola en mi casa haciéndome un tratamiento para la piel en la espalda, porque yo era nadadora y el cloro me dañaba la espalda, y resultó un operativo de la policía y bajaron de mi casa una bolsa así de heroína, pero no era de nosotros. Alguien la había tirado ahí, terminé en las noticias y todo en toalla. Y otra vez atropellé un burro en la avenida Nutibara en Laureles, o sea, y yo iba despacio. Entonces como que cosas muy particulares me pasaban y yo decía, ¿por qué tengo esta vida? En la vida de Carolina sucedían cosas extrañas, y aunque sí era una vida interesante, al mismo tiempo no era una vida perfecta. Después empecé a entender que me tenía que desprender del concepto perfección que los otros tenían, porque en mi caso era distinto, y ahí empecé a entender que me tenía que ir desapegando de cosas. Entre las cosas que Carolina se iba a tener que desapegar estaba la idea de que hay una única manera para hacerla mejor, como parecía indicar el ideal de la buena estudiante.
Y es que en sus primeros semestres de universidad, Carolina había forcejeado con el hecho de que no le iba bien en algunas materias, como por ejemplo en los cálculos. Entonces mi papá siempre ha sido una persona muy exigente y mi hermana era brillante, mi hermana es demasiado brillante, era la tesa en todos los cálculos, era la becada en todo, era la que estudió científica, doctorado, postdoctorado, todo. Entonces yo necesito salir adelante y ser buena. Realmente los cálculos nunca los pasé, era que mi hermana los vio conmigo y me pasteleó todo, porque yo nunca pude con cálculo. Yo estaba cansada de ser la mala de la universidad, la que perdía todo, y hay un día en el que yo me levanto y digo, donde esté, ya está la carrera que pude hacer y pude pagar y tengo este crédito, yo lo que voy a hacer es que voy a ser la mejor. Y aunque Carolina no iba a ser la mejor estudiante, al graduarse se dio cuenta de que podía ser la mejor en otros aspectos. Pero finalmente me graduó y empiezo a ser buena en diseño. Entonces empecé a diseñar, a ver procesos, a mejorar, y ahí me empiezo a empelicular con el mundo laboral y me empiezo a dar cuenta que empiezo a ser relevante en la sociedad en la que me muevo a través de la inteligencia que empiezo a mostrar en los procesos creativos y en lo que empiezo a hacer. Entonces me empieza a gustar Al mucho descubrir sus fortalezas para diseñar y para impregnar de creatividad sus procesos, Carolina dejó de lado sus limitaciones y le apostó todo a sus talentos recién descubiertos. Ahí empezó un ciclo que a primera vista parecía ser un ciclo virtuoso, pero que traía oculto un gran peligro. Cuando yo empiezo a crear I+D, no tenía plata porque tenía que pagar el ICETEX, mi papá me dejó de dar dinero, me tocaba por las noches dar clases en un politécnico en Bello, en una nocturna. Yo tenía 23 años, mis estudiantes tenían 38, 42, entonces empiezo a trabajar sin fin, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días, y mi papá me empieza a felicitar, mi mamá me empieza a felicitar, la gente me empieza a ver como, tan teso lo que está haciendo, y yo me empiezo a sentir bien. Ay, esto es por aquí, esto es por acá, de esta manera brillo, de esta manera sí soy relevante, de esta manera entonces encuentro un camino y empiezo a obsesionarme. Entonces me empieza a ir bien en el trabajo, empiezo a ganar dinero, empiezo a tener con qué pagar algo que nunca tenía un centavo para pagar nada, y eso me empieza a gustar mucho. Entonces el ciclo se ve más o menos así. Carolina descubre en qué es buena, entonces decide apostarle a sus talentos, y como le está pegando a la vida laboral con la mano hábil, le empieza a ir bien, empieza a brillar y a ganar prestigio y reconocimiento. Hasta ahí todo excelente. El problema es que al tiempo una obsesión por el trabajo se empieza a desarrollar. Y se me vuelve ya una adicción en la que el fin de semana era desesperada que fuera lunes para poder seguir trabajando todas las ideas. ¿De qué leía? De trabajo. ¿Qué veía? Cosas de trabajo. Yo no consumía nada distinto que no fuera profesional porque sentía que no era productiva, y me empiezo a obsesionar con la productividad, a tal punto que me apasiono mucho, se me nota mucho la pasión que tengo en eso, pero por dentro y por debajo hay un vacío. Entonces dejo de ver a la pareja como pareja, solo me obsesiona hablar de trabajo. Vamos a una finca y Carolina solo habla de temas profesionales y todo mi lenguaje era alrededor del trabajo. Hasta que un día alguien me dice, marica, vos solo hablas de trabajo. Es como una cachetadita, pero yo sigo. Como que, ay, tan envidioso, lo vi así, qué envidia, chan, y sigo. Su trabajo apasionado le estaba dando enormes resultados que le alentaban a trabajar más y más, lo que a su vez traía más resultados. Entonces, claro, empiezo a ganarme cosas y eso refuerza la capacidad. Pero empieza también a haber algo, y es que te distancias de la gente con la que solo hablas o sea, hay gente que no se acerca a vos para hablar de trabajo, hay muchas personas que se acercan a hablar otros temas, que ya después lo entendí, y yo empiezo a considerar que quien no me hable de esto no es lo suficientemente inteligente. No, me vuelvo como un Hitler con esta vaina y me obsesiono con más, con una oficina mejor, con crecer la oficina. Pues finalmente llegamos a una oficina de lujo, o sea, las oficinas de I+D probablemente pueden ser las oficinas más lindas que hay acá. Entonces me empiezo a obsesionar a tal punto que un día la vida me hace un corte abrupto así, ¡pah! Y más o menos me venía haciendo señales, no escuché las señales, seguí derecho de las señales y se muere Rebe, y la vida se me desestructuró, se me acabó el matrimonio y se me acabó todo, y ya los premios que tenía en una repisa ya no me nutren. La muerte de su hija fue un alto en el camino.
uno que desestructuraría a Carolina, o bueno, a la versión de Carolina de ese entonces. Lo que vendría a continuación bien podríamos llamarle reinvención. A nosotros nos gusta más reconstrucción. Ya vamos para allá, pero antes una pausa. Queremos aprovechar esta pausa para contarles sobre otro podcast que produjimos junto con la principal escuela de negocios de Colombia, el CESA, y del cual nos sentimos realmente muy orgullosos. Y bueno, ¿cómo es ese otro podcast? Bueno, es parecido a 13% en el sentido de que se trata de historias de personas tremendamente interesantes, pero tiene un enfoque diferente. En este nuevo podcast intentamos responder a una pregunta muy simple, pero sumamente poderosa. ¿Qué habilidad llevó a grandes artistas, emprendedores y profesionales a la cima de sus disciplinas? El podcast se llama Lecciones desde la Cumbre y cuando lo busquen van a poder escuchar, por ejemplo, la historia de cómo un joven desubicado e inconstante terminó convirtiéndose en uno de los bailarines más reconocidos del mundo, o la historia de Miguel Silva, uno de los principales referentes en el mundo de comunicaciones y por qué su pasión por la literatura le ha servido para ser mejor en su trabajo. En Lecciones desde la Cumbre hay historias muy diversas, pero sobre todo historias muy importantes si uno tiene en sus planes formarse como una persona excepcional. Pueden escuchar Lecciones desde la Cumbre en cualquier plataforma donde escuchen podcast. Desde muy pequeña, Carolina Alzate había soñado con tener una vida interesante, y la obtuvo. Le sucedían cosas rarísimas como esa vez que un bus se estrelló en la sala de su casa o cuando atropelló a un burro en plena avenida principal de Medellín. Pero Carolina rápidamente entendió que las vidas interesantes tienen su precio, están lejos de ser vidas perfectas. Por más que lo intentara, no encajaban los ideales de una buena estudiante a los que parecía que debía apuntarle. Fue solo hasta que pudo desprenderse de esa noción de perfección que Carolina pudo enfocarse en sus fortalezas, la creatividad y el diseño. Y una vez le apostó a eso, en lo que en realidad era muy buena, su vida profesional despegó. Aunque a Carolina le estaba yendo muy bien y se sentía satisfecha con su trabajo, la otra cara de la moneda mostraba a una Carolina obsesionada con su trabajo. En su punto más alto, cuando parecía que el universo giraba alrededor de ella, un evento doloroso la frenó en seco, la muerte de su hija. Se muere Rebe y la vida se me desestructuró, se me acabó el matrimonio y se me acabó todo y ya los premios que tenía en una repisa ya no me nutren. Para reconstruirse, primero hay que soltar lo que uno era antes, algo así como la versión anterior de uno mismo, y hay que soltarla incluso a pesar de que se trate de una versión que uno ha moldeado con esfuerzo y trabajo duro. Esta es una idea difícil de digerir y no es raro que ante la realidad de que lo que uno era antes ya no le sirve para seguir avanzando, uno prefiera la anestesia en vez de la cura. Lo primero que hice fue... ¿Qué hice yo? No, yo volví al trabajo. Yo volví al trabajo a los días. ¿Quién sale en ese dolor? ¿Quién sale? La Mujer Maravilla. Se murió mi hija, pero estoy lista para seguir. Entonces me muestro como la mujer que es capaz, que tiene la solidez, la fortaleza y todo para seguir adelante. Pero eso era falso. Después me di cuenta que su éxito profesional empañaba su necesidad de cambiar. Y es que cuando ante los ojos de los demás uno solo irradia brillo, es bastante tentador creerse el cuento de que todo está bien. Después de todo, si estoy triunfando, pues ¿cuál es el problema? Ni más de nos soñábamos ganarnos un Pentaward. El Pentaward es como el Oscar de diseño en branding y packaging del mundo. O sea, eso es como lo más wow que un diseñador de esa área se puede ganar. Y ni más de nos ganamos 4. En Londres, París, Tokio y Barcelona. O sea, 4, no 1, 4. Éramos la primera vez en una empresa colombiana a ganarse esto. Entonces, como yo sigo, digamos, brillando en el trabajo, pero en lo otro no está, y cómo me doy cuenta, es muy sencillo. Al final del día, a mí me encanta la contabilidad en la almohada. Usted sabe que tiene en su contabilidad con su almohada. Nadie se lo tiene que decir. A usted nadie le tiene que entrar a decir si usted es feliz o no. Y yo cuando llegaba a la almohada lloraba por las noches. Entonces todos esos éxitos, todo ese bling bling no me estaba ayudando a ser feliz a mí como ser humano. Y ahí empiezo a darme cuenta que el triunfo profesional empaña lo que realmente hay que trabajar. Es como cuando una enfermedad, por allá hay algo más de fondo, pero le calmas el dolor de cabeza a punta de Dolex. Carolina Alzate tomaba droga todos los días y estaba tomando droga fuertísima para los dolores que yo sentía todo el tiempo en todas partes. Y todo el tiempo lo enmascaraba con pastillas, y una vez estuve 14 veces en urgencias en una temporada
Y un día me siento y digo, ¿yo por qué vivo con esto? Y hay gente que nunca le da nada. Y empiezo a darme cuenta que el cuerpo me empieza a hablar de todas las formas, pero estaba refugiada en ser adicta al trabajo. Yo era workaholic a muerte, era la jefe más fastidiosa, intensa, exagerada. Si no estaban a las 8 en punto, a mí me iba a dar algo. Si eso no estaba a las 8:30, a mí me daba algo. Era súper adicta a muchas cosas y después me empiezo a dar cuenta que yo estaba enferma y que yo no tenía una visión clara de muchas cosas y que claramente estaba absolutamente irradiada por ese brillo que los otros veían, pero que adentro los domingos, cuando estoy sola en la casa, no hay más. Carolina estaba huyendo de la realidad, y es que si de huir se trata, lo que hay son rutas de escape. El cerebro tiene la siguiente forma de llevarlo a uno hacia el impacto de las cosas. La primera parte es no aceptar. Entonces lo que uno primero hace es como, sí, pasó esto, sí, pero, o sea, yo sé racionalmente que pasó, pero emocionalmente todavía el proceso no ha arrancado. Entonces es como una especie de anestesia. Es como el cerebro te libera unas hormonas que te anestesian ese proceso. Por ejemplo, la muerte, que es un proceso tan doloroso, del cual nunca hablamos y es un tabú, y del cual me gustaría activamente hablar en Comunal, es un momento en el que caes frente a una realidad que siempre has sabido que puede pasar, pero que no la aceptas, y puedes durar 3 hasta 6 meses en esa nebulosa de la no aceptación. ¿Cómo no aceptamos? Huyendo. ¿Cómo huimos? Con series de Netflix, con licor, con drogas, con ocio, con viajes. Entonces, ¿qué empieza a hacer Carolina? Todo eso combinado para huir de la realidad. Entonces empiezo a viajar de tal forma que un día yo hice un blog de todo el proceso del duelo de mi hija, que se llama Rebeca Freire, y en ese blog empecé a describir que llegó a migración, pero que el dolor llegó conmigo. O sea, que yo pensé que lo había logrado perder, pero que me alcanzó en inmigración. Y cuando yo ya me doy cuenta que en letras estoy poniendo no puedo huir más, ese día acepto, me considero ser humano de carne y hueso, y acepto que no lo tengo resuelto, y acepto que tengo una adicción con el trabajo, con adicción con el ocio, la diversión, la fiesta, y mis amigos pues lo único que podían hacer, porque no sabían qué más hacer, era invitarme a tomar licor. Entonces empiezo a darme cuenta que no tengo nada resuelto, que todo lo que he estudiado no me sirve para sanar esto, y que tengo que aprender desde cero cómo voy a procesar los cambios que la vida me está poniendo al frente, porque estoy haciendo como si no tuviera que cambiar. La realización de que tenía que cambiar vino acompañada de aceptación. Pero esta no es una aceptación cualquiera, no es como que, sí, pasó esto bravo y hay que aceptarlo. No es eso a lo que nos referimos. Esta aceptación es una verdadera redención. Aceptar que no tienes las herramientas para procesar lo que está pasando. Al tú aceptar que no tienes esas herramientas y que no tienes los ingredientes para la fórmula nueva, que ni siquiera sabes cómo la vas a trabajar, te rindes, te vuelves más humilde y empiezas a escuchar y a buscar otra información. Y ese es cuando realmente empieza el proceso. Entonces empieza el proceso de voy a investigar y voy a buscar las herramientas que yo necesito para poder crear una nueva realidad, y acepto que esto me exige un cambio, y es un cambio de mentalidad, y para poder tener ese cambio de mentalidad necesito incorporar hábitos nuevos. Entonces lo que yo primero empiezo a hacer es como una limpieza, o sea, acepto, busco herramientas, y la primera que empiezo a incorporar es voy a limpiar todo lo que mi cerebro consume y mi cuerpo. Entonces voy a eliminar las noticias, entonces dejo de ver televisión hace 6 años y medio. Después empiezo a cambiar mi forma de comer, porque comía muy mal y comía mucha comida chatarra y comida a destiempo y tomaba Coca-Cola todo el tiempo, y tomaba café 4 o 5 veces al día, lo cual también es una adicción. Entonces empiezo a cambiar esos hábitos poco a poco, no me exijo cambiarlos todos al mismo tiempo.
para desapegarse de la versión anterior de uno, necesariamente hay que desprenderse de algunos hábitos que uno tiene. Y fíjense lo que dice Carolina que nos parece clave. No hay que exigirse cambiarlos todos en un solo esfuerzo. Piensen por ejemplo en su amigo sedentario, fumador, que toma gaseosa todo el día y que de un día para otro parece ser un ser nuevo. Ya no fuma, no toma gaseosa, está durmiendo 8 horas y se inscribió al gimnasio. Y pues ojalá lo logre, pero probablemente es que esa vida saludable le dure una semana y después vuelva a ser el mismo de antes. Y es que esos cambios radicales rara vez son sostenibles en el tiempo. Es mejor idea adquirir hábitos buenos de manera incremental y gradual. La metáfora que usa Carolina es muy interesante. Ella dice que esto es como hidratarse. Y para hidratarse uno no se toma un galón de agua en una sola sentada. Y uno tampoco le echa un litro de agua a una planta esperando que ella la dosifique para una semana. Empiezo a buscar literatura nueva, entonces me vuelvo la mejor usuaria de la Librería Nacional y de las librerías que hubieran alrededor, a ver dónde encuentro. Hay unos que me enganchan, otros que no. Empiezo a buscar en YouTube, empiezo a buscar personas y empiezo a ir a muchas cosas distintas, unas que no, otras que me ayudaron, otras que perdí el tiempo, pero de alguna manera todo sirve, todo hidrata. Y empiezo a comprometerme conmigo misma, no con nadie más, sino me comprometo conmigo misma de sacar adelante el ser humano que soy. Y si yo sigo viva, respirando y parpadeando, y mi hija se murió, es porque yo algo tengo que traer al mundo y ese algo tiene que surgir, aunque todavía no sé qué es, pero necesito sanarme, hidratarme, ponerme en forma para poder salir a correr el maratón al que me estoy preparando, pero no sé cuál es ni en dónde es, pero yo me voy a preparar, sí, confiando en lo invisible. Pero entonces recapitulemos, ¿cómo es el proceso? Entonces llega la crisis, digamos por decir cualquier cosa, una pandemia que nos pone la vida patas arriba, que nos tumba los planes y nos desestructura totalmente. ¿Qué hace uno? Por lo general huye, prende el televisor, espera que todo pase y eso tal vez funcione muy bien hasta que uno se da cuenta que ya se acabó todas las series y lo único que queda es el documental de la Segunda Guerra Mundial que no le provoca verse. Y aún así en todo ese tiempo el mundo no ha vuelto a la normalidad. Ahí, justo ahí, cuando no hay cómo más esconder la realidad, se empieza a aceptar la situación y al mismo tiempo aceptar que uno no tiene las herramientas para afrontarla. En esos momentos hay que aceptar eso, hay que aceptar que no tenés todas las herramientas, hay que aceptar que esto sí está pasando y hay que aceptar que tengo que cambiar, pero no sé cómo. No importa que no sepas el cómo, fraccionemos eso en dos. Aceptar y saber cómo no son lo mismo, aceptar es antes de. Entonces yo acepto que esto se acabó, yo acepto que ya esta no es mi empresa, yo acepto que esa es mi nueva realidad. Ahora, ¿qué me voy a contar de esta historia para mí misma? Y ahí es clave cambiar la narrativa. ¿Cómo vuelvo esto un territorio transformador para mí? Reinterpretar una narrativa implica apropiarse de la situación. Entonces, en vez de verse como la víctima de la pandemia, uno puede verse, por ejemplo, como el empresario que aprendió a seguir adelante con poco o el librero que se volvió recursivo. Eso mismo ha aplicado Carolina cuando ha afrontado situaciones difíciles, no solo con la muerte de su hija, también en otras ocasiones como la decisión de abandonar la empresa que construyó durante 12 años. Todo eso Carolina lo reinterpretó como si ella fuera un soldado y esos momentos hicieran parte de su entrenamiento. Que todo eso que me ha pasado son los condimentos de entrenamiento que me ha puesto la vida para entrenarme como un soldado, como por decir una metáfora, para llegar a ese lugar donde yo voy a entregar valor real. Entonces todo eso lo empecé a asumir así, como esto es parte de mi entrenamiento, esto es parte de mi entrenamiento, no lo vea como lo peor ni es parte del entrenamiento. Y como somos lo que nos contamos, entonces lo que he hecho con cada situación es que recreo lo que me quiero contar. Yo no quiero que me lo cuente una noticia, yo me voy a reinventar el mensaje que yo me cuento a mí misma. Entonces creo que ahí empieza como a haber una estructuración de qué narrativa me cuento con las situaciones y no tratar de verme como la víctima de la situación, sino como el reto de cómo vuelvo esto otra cosa, cómo transformo esto que parece así en una cosa distinta. Tal vez puede ser confuso este tema de dominar la narrativa. Entonces aquí les dejamos un ejemplo más terrenal. Si ustedes se fijan, los hongos siempre salen cuando algo se pudre o se daña. Entonces, cuando algo se pudre o se daña es como ese caos. El hongo nace desde la conexión muy por debajo del micelio y ¡pum!, surge un hongo. Los hongos tienen un poder espectacular asociado con la neurociencia, que es la capacidad de expandir
conciencia y hemos estado muy lejanos a esta información. Imagínense que el hongo sale desde la putrefacción y ¡pum!, nace, ¿cierto? Piensen lo mismo en la vida de nosotros. Si yo estoy en caos, yo acepto, yo dejo que nazca algo nuevo, que surja algo nuevo, me toca quebrar mis rutinas y mis paradigmas, tengo que aceptar que hay una nueva realidad. Ahora, ¿qué me quiero contar? ¿Me quiero contar que si nace un hongo es porque me estoy pudriendo, o me quiero contar que hay vida después de todo? Que después de muchas muertes siempre hay una nueva vida, que después de que hay una quema y hay cenizas, la tierra se hidrata y vuelve y crece más. Reinterpretar el pasado es clave, porque es muy distinto creer que uno ha estado preparado para retos enormes y apasionantes que le guarda el futuro, a estar convencido que la vida es una tortura y un castigo eterno en el que le pasan cosas horribles. Y si lo piensan, esa es la base del optimismo. El optimista se ilusiona con la esperanza de un futuro emocionante porque cree que las dificultades lo han forjado y preparado. Mientras tanto, el pesimista, que es cínico y no hace más que quejarse, cree que solo a él le pasan esas cosas y es que a él le tocó muy duro. Y entonces, ¿para qué se va a esforzar si igual el castigo perpetuo le va a destruir el jardín que se dispuso a plantar? A Carolina no la ha salvado un libro específico ni un retiro espiritual trascendental. Se trata en realidad de un tejido que se compone de muchas herramientas, hábitos, libros y prácticas, un tejido que forma su mentalidad. Y es que ni siquiera deberíamos estar hablando de que a Carolina la salvó algo. Después de todo, no se trata de encontrar herramientas para superar un episodio determinado. Se trata en realidad de forjar algo que sobreviva a lo que sea, que se mantenga en el tiempo y que cuando uno se quede sin nada porque ya nos dimos cuenta de esa posibilidad existe, por lo menos se quede con solo una cosa. Y claro, una sola cosa que lo es todo. Ya tengo muchas de esas cosas incorporadas que ya son mi toolkit de herramientas, que aunque esté sin ropa y sin nada, tengo todo, o sea, todo. Cuando pasó lo del coronavirus, la primera semana yo me pregunté, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me quede sin todas las cosas materiales que tengo. Ok, yo ya salí desde cero, 1, 2, 3, ¿por qué no voy a salir ahora? Entonces la pregunta grande es, ¿para qué desapegarse? La respuesta con la historia de Carolina ya parece clara. Cuando uno se aferra a versiones anteriores de uno o incluso del mundo y esas versiones ya no funcionan, lo más probable es que le genere mucho sufrimiento. Entonces puede que antes de esta crisis usted fuera el empresario duro y ahora su empresa esté en picada, o que estuviera ascendiendo en su vida laboral y ahora de repente esté estancado, o que antes sus negocios estuvieran fluyendo y ahora todo se siente forzado. Probablemente y muy probablemente este es momento y va a ser momento de desapegarse de eso que uno era, de desestructurarse y volverse a construir, de sanarse e hidratarse, como diría Carolina, de tejer una nueva mentalidad a punta de nuevos hábitos y herramientas, una mentalidad que uno pueda llevar consigo aunque el mundo de un momento para otro se vuelva hostil como un desierto árido. Y una última cosa, no se trata de volverse invencible, nadie lo es. Esto es un tema de ser más flexible, de soltar la rigidez de la que uno estaba acostumbrado, de tejer mentalidad, de darse la oportunidad de coger la tabla y surfear las olas, y por qué no, de desatar la creatividad. No, yo soy súper vencible. Yo tengo días que me siento a llorar, pero la doy toda. Lloro como novela mexicana y todo. Para que eso para soltar cuando lloro. Mira, todas estas herramientas, lo mejor que han hecho es que toda mi teoría de creatividad, yo trabajo pues por cierto, para la gente, yo trabajo en creatividad e innovación. Entonces, todo esto está absolutamente ligado. Yo después me di cuenta que todo lo que sabía de creatividad está 300% ligado a todo mi proceso interno. Soltar ideas y ser capaz de generar muchas ideas tiene todo que ver con tener las vías despejadas, y para tener esas vías despejadas yo necesito conectarme con el ser mío. Para conectarme con el ser tengo que tener un trabajo. Entonces, cuando hago trabajo con equipos, les cambio la alimentación esos días, hago ejercicios distintos, hago que recorran nuevas rutas neuronales, solo con el propósito y el fin. Y mucha gente después de los procesos con el Open Lab dice, wow, qué revelación. Y tengo muchos clientes que son fans, que dicen, a mí ustedes me cambiaron la vida. Y en 4 días que hicimos el taller de la estrategia nueva de negocio, es súper laboral, pero yo le meto todo el componente desde el ser, porque mi mantra en el Open Lab es: despertamos el ser para diseñar el hacer. Si yo despierto en ti el ser y te inspiro a que despiertes eso, el hacer va a ser mucho más consciente y más coherente, y va a ser mucho mejor hecho por esos seres humanos que lo van a poder implementar mucho mejor por las herramientas nuevas.
Estamos viviendo en un mundo extraño, uno que nadie pidió pero que igual llegó, nada de seguro. Y uno puede ver eso como una desgracia, una vida de tortura en la que por más que nos esforcemos no lograremos controlarla. O uno puede verla como una invitación a bailar con la incertidumbre que siempre va a estar y por más que la rechacemos no se va a ir. Nos encantaría darles buenas estrategias para que eliminen la incertidumbre de sus vidas, pero ya todos sabemos que no las hay. ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer entonces? Pues vivir esta fiesta a la que todos fuimos invitados sin preaviso y contra nuestra voluntad. La fiesta de la incertidumbre, la danza del siglo XXI. Ir y danzar, ni más ni menos, solo danzar.